acerca del miedo. ¿Qué misterio es el miedo? Creemos que el miedo tiene que ver con la fragilidad, con la pequeñez, con la vulnerabilidad. Por eso pensamos que los que más miedo tienen tendrían que ser los niños pequeños. Y no, no es verdad. Los niños nacen sin miedo. Por eso los niños nacen siendo grandes exploradores. Todavía no le tienen miedo a los animales. Todavía no saben que el agua caliente quema, ni que la electricidad da unos estartazos y unos golpes impresionantes. Eso lo tendrán que aprender. Y por eso el miedo se aprende. Lo vamos aprendiendo progresivamente. Vamos aprendiendo a tener esos miedos que nos ayudan a sobrevivir. Miedo a los carros que pasan raudamente por las vías y de los que nos tenemos que cuidar. Miedo a las malas compañías. Miedo a las inclemencias del tiempo, al fuerte sol. Miedo al agua en la que nos podemos ahogar. Miedo a los peligros que podemos tener en casa. Pero junto a esos miedos que quizás son necesarios para sobrevivir, van apareciendo otros miedos también. El miedo a decir la verdad, el miedo a ser sinceros, el miedo a ser auténticos y el miedo a ser nosotros mismos, el miedo a ser diferentes, el miedo a decir nuestra propia palabra, el miedo a intentar, el miedo a arriesgarnos, el miedo a construir nuestra vida, el miedo a ser jóvenes auténticos, el miedo a crecer y a convertirnos en adultos con sus ideas, con sus convicciones, con sus creencias. El miedo a tener fe, el miedo a confiar en Dios, el miedo a amar a alguien, el miedo a entregar el corazón, el miedo a abrir de par en par las puertas del alma y a entregar lo que uno es a los demás, el miedo a servir y el miedo a darse a los pobres y a los que sufren, el miedo a sacrificarse por los demás, el miedo al dolor, el miedo a la enfermedad, el miedo a envejecer y el miedo a morir. Y todos esos miedos que se aprenden y que vienen con el tiempo, no son una buena compañía para el camino. La vida verdadera, muchachos, la vida verdadera tiene que ver con la libertad. Y la gente cree que la libertad es hacer lo que a uno le da la gana. No, la libertad es ser lo que uno tiene que ser. La libertad es hacer lo que uno tiene que hacer. La libertad es vivir la vida con valentía y con coraje. La libertad es tener el valor de ser, de realmente ser, de ser persona, de ser joven cuando se es joven, de ser adulto cuando se es adulto, de ser verdadero padre y verdadera madre, verdadero enamorado y verdadera enamorada. La libertad de ser un verdadero creyente, la libertad de ser un verdadero ser humano. Y para eso hay que vencer el miedo. No le pidas a la vida no tener miedo. Todos tenemos miedo. Incluso delante de esta cámara, en este momento se siente un poquito de miedo. ¿Será que sí hablaré bien? ¿Será que sí estaré bien enfocado? ¿Será que te llegaré al corazón? No lo sé. Hay un poquito de miedo, pero el miedo se vence atreviéndose. Y yo me atrevo hoy a hablarte, y tú atreve a escucharte. Y cuando te atrevas a escuchar y a escuchar tu propio corazón, atrévete a vivir.